Muy buenos días, mi nombre es Yuri José López y estudiante del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico. En esta oportunidad quiero presentar una de las experiencias que más me marcó dentro de mi carrera universitaria y como estudiante del programa de Sociología. Y sí, fue aquí, en la asignatura de Sociología de la Educación bajo la dirección de la profesora Semira Castro Suárez. En esta oportunidad les quiero hablar de mi experiencia en Palenque y su aporte a mi formación como sociólogo desde la Sociología de la Educación. Mi visita a Palenque, más que un viaje académico, una experiencia que representó un espacio de aprendizaje, reflexión y transformación personal. Antes de llegar tenía una idea construida principalmente desde el libro y las clases universitarias. Sabía que Palenque era un territorio de gran importancia histórica por ser reconocido como el primer pueblo libre de América y por su legado cultural afrodescendiente. Sin embargo, una vez estuve allí comprendí que ninguna lectura logra transmitir completamente la riqueza social, cultural y humana que caracteriza a esta comunidad. Desde el momento en que llegué pude notar que Palenque es un territorio donde la historia permanece viva. No es solamente un lugar donde ocurrieron hechos importantes hace varios siglos, sino un espacio donde la memoria colectiva continúa presente en las costumbres, en la lengua, en la música, en la forma de organización comunitaria y en la manera en que las personas entienden su relación con el territorio. Caminar por sus calles, observar sus murales, escuchar conversaciones en lengua palenquera y conocer las historias narradas por los habitantes me permitió comprender que la identidad cultural se construye todos los días mediante prácticas sociales que fortalecen el sentido de pertenencia. Uno de los aspectos que más me impactó fue la posibilidad de conversar con miembros de la comunidad. Escuchar sus relatos me hizo entender que la historia adquiere un significado diferente cuando es contada por quienes la viven y la preservan. Muchas veces en la universidad analizamos procesos históricos desde documentos o investigaciones, pero encontrarse con esas personas que han heredado esos conocimientos de su familia transforma completamente la forma de entender la realidad social. En ese momento comprendí la importancia del trabajo de campo como una herramienta fundamental para cualquier sociólogo. Como estudiante de sociología, esta experiencia fortaleció una habilidad esencial, la observación. Aprendí que observar no solo significa únicamente mirar lo que sucede alrededor, sino interpretar las relaciones sociales, identificar símbolos, comprender prácticas culturales y reconocer que cada comportamiento tiene un significado dentro de un contexto específico. También fortalecí la capacidad de escuchar activamente, porque muchas veces el investigador llega con preguntas previamente formuladas, pero es la comunidad la que orienta cuáles son los temas realmente importantes. Durante la visita también comprendí que los conocimientos no pertenecen únicamente al ámbito académico. En Palenque encontré personas que poseen un profundo conocimiento sobre medicinas tradicionales, música, historia, agricultura y organización comunitaria, además de la resolución de conflictos. Estos saberes no siempre están escritos en libros, ni forman parte de programas universitarios, pero cumplen una función fundamental para la vida de la comunidad y constituyen un patrimonio cultural. Fue precisamente este punto donde empecé a relacionar la experiencia con la sociología de la educación. Generalmente asociamos la educación con escuelas, los colegios o las universidades. Sin embargo, esta visita me permitió comprender que la educación es un proceso mucho más amplio. En Palenque observé que el aprendizaje ocurre en la familia, en las conversaciones entre generaciones, en las celebridades, en la música, en la cocina, en las prácticas agrícolas y en la transmisión oral de la historia. Los niños y jóvenes aprenden quiénes son desde pequeños, cuál es la historia de su pueblo y por qué es importante conservar sus costumbres. Ese aprendizaje no depende exclusivamente de un profesor dentro de un salón de clase. Toda la comunidad participa activamente en ese proceso educativo. Los mayores enseñan a los jóvenes, la familia transmite conocimientos ancestrales y la comunidad protege aquellos elementos que considera fundamentales para preservar su identidad. Desde la sociología de la educación, esto demuestra que la educación constituye un proceso de socialización permanente. Cada sociedad transmite valores, normas, conocimientos y formas de comportamiento a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de su cultura. En Palenque pude observar cómo ese proceso ocurre diariamente y cómo la comunidad ha logrado mantener vivas muchas de sus tradiciones, a pesar de los cambios sociales, económicos y culturales que ha enfrentado a lo largo de la historia. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre las desigualdades existentes dentro del sistema educativo. En muchas ocasiones los saberes afrodescendientes han sido invisibilizados por modelos educativos que privilegian únicamente el conocimiento occidental. Sin embargo, conocer Palenque me permitió entender que los conocimientos ancestrales poseen el mismo valor que cualquier otro tipo de conocimiento, porque responden a necesidades concretas de una comunidad y hacen parte de su historia colectiva. En este sentido, las ideas de Pierre Bourdieu adquieren un significado especial. Este autor explica que las instituciones educativas tienden a valorar determinados tipos de capital cultural mientras excluyen a otros.
Antes de esta experiencia, posiblemente habría pensado que el conocimiento válido era únicamente aquel producido por las universidades o por investigadores reconocidos. Después de visitar Palenque, comprendí que existen múltiples formas de reproducir o de producir conocimiento y que el trabajo del sociólogo consiste precisamente en reconocer esa diversidad sin establecer jerarquías identificadas entre unos saberes y otros. Durante la visita, entendí que aprender no significa recibir información de manera pasiva, sino construir conocimiento junto con las comunidades. Más que investigar sobre Palenque, sentí que estaba aprendiendo con Palenque, reconociendo el valor de las voces de sus habitantes y comprendiendo que ellos son protagonistas de su propia historia. Otros aspectos importantes fue comprender la relación entre identidad y educación, la conservación de la lengua palenquera, de las experiencias musicales, de las prácticas tradicionales y de la memoria histórica demuestra que la educación también cumple una función de resistencia cultural. Gracias a esos procesos educativos comunitarios, la población ha logrado proteger elementos fundamentales de su patrimonio frente a procesos históricos de discriminación, racismo y exclusión. Como futuro sociólogo, esta reflexión resulta muy importante porque me permite entender que la investigación social debe realizarse desde el respeto, la escucha y el reconocimiento de los conocimientos locales. Las comunidades no son simplemente objetos de estudio, son sujetos que producen conocimiento, interpretan su realidad y desarrollan estrategias para enfrentar sus problemáticas. Además, esta experiencia fortaleció mi compromiso ético con la investigación social. Comprendí que el trabajo sociológico no consiste únicamente en recolectar información o elaborar diagnósticos, sino también en generar procesos de diálogo donde las comunidades sean escuchadas y valoradas. La investigación social debe contribuir al reconocimiento de la diversidad cultural y el fortalecimiento de los derechos del pueblo. Finalmente, considero que visitar Palenque representó uno de los aprendizajes más importantes de mi proceso de formación universitaria. Allí confirmé que la sociología cobra verdadero sentido cuando sale del aula y entra en contacto con la realidad social. Las teorías aprendidas durante la carrera adquieren mayor significado cuando pueden relacionarse con experiencias concretas vividas en el territorio. Hoy puedo afirmar que esta experiencia cambió mi forma de entender la educación, la cultura y la investigación social. Aprendí que educar no es solamente transmitir contenidos académicos, sino construir identidad, fortalecer la memoria colectiva y preservar los conocimientos de una comunidad. También comprendí que la sociología tiene la responsabilidad de visibilizar estas experiencias y contribuir a que sean reconocidas dentro de una sociedad que valore la diversidad cultural. En conclusión, mi visita a Palenque no solo enriqueció mis conocimientos académicos, sino que también fortaleció mi sensibilidad social, mi capacidad crítica y mi compromiso con una sociología que dialogue con las comunidades y reconozca el valor de sus saberes. Estoy convencido de que esta experiencia marca mi ejercicio profesional porque me recordó que el conocimiento más valioso muchas veces se encuentra en las voces de quienes han construido su historia mediante la resistencia, la solidaridad y la preservación de su cultura. Y así termina mi experiencia en Palenque. Muchas gracias por su atención.